Sean bienvenidos a un nuevo video que está enfocado en la materia de lenguaje y literatura, dirigido a los estudiantes de noveno grado, referente a la semana número 4. Este video tiene el objetivo de orientarte para que se te haga un poco más fácil resolver tu guía de aprendizaje. Así que te invito a que la tengas a la mano, ya sea de manera física o virtual. Vamos a ver la unidad número 4, que se titula El drama. En los contenidos vamos a ver la comunicación literaria. Sabemos que la comunicación literaria es un proceso comunicativo y que debe contar con un emisor creativo, con un receptor general, en un contexto. También debe contar con un mensaje a través de los personajes, un canal en específico y un código connotado. Culturalmente es como un mensaje escrito. También se verá el signo teatral, la representación teatral, el director de teatro y otras representaciones. También se estará viendo algunos subgéneros teatrales: el drama, la estructura de los teatros actuales, el texto dramático. Debemos recordar que el texto dramático es la presentación de contenido frente a un público, y este texto incluye el texto escrito más el texto teatral, que hace referencia al espectáculo en sí. Y también se verán sus elementos, los personajes, el ambiente, la presencia de un conflicto que da pie a la acción dramática. En la parte de la redacción se debe dar un comentario sobre la visita al teatro, la estructura y elementos de la puesta en escena. Cuando hablamos de los elementos de la puesta en escena, nos referimos a la interpretación, la escenografía, la iluminación, el sonido, el vestuario y la caracterización que se presenta en cada escena. En la actividad número 1 debes contestar 2 preguntas que se te aparecen y una que tienes que identificar. Lo único que tienes que saber para contestar estas preguntas son 3 conceptos básicos. Empezamos con lo que es un director durante la filmación, o qué es lo que hace. El director dirige la filmación de una película, da instrucciones a los actores, decide las puestas de cámara, supervisa el decorado y el vestuario y todas las funciones necesarias. Ahora, ¿qué es un director de teatro? Es el instructor y él supervisa el montaje de una obra de teatro. También debes saber qué es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la que se presenta mediante gestos, mediante sonidos, entre otros. Vamos a mencionar algunos de los elementos de la comunicación no verbal. Como punto número 1 tenemos las expresiones faciales, que está la mirada y la sonrisa. Punto número 2 serían los gestos con manos y brazos. El número 3 es las posturas corporales. También cuentan los desplazamientos. Y la paralingüística, que hace referencia al volumen, la entonación, la pronunciación y la velocidad. Esos son cuando se realizan acciones, ¿verdad? También se cuenta con el espacio y el espacio físico. Estos son los elementos para identificar la comunicación no verbal, igual como se presenta en la imagen. Los gestos, la sonrisa, la admiración, entre otros. En la actividad número 2, lo que debes hacer es leer un fragmento
que fue extraído de la obra Casa de Muñecas y responder las siguientes preguntas. Voy a darte algunos puntos claves de los que pueden ser muy útiles para darle respuesta a cada pregunta. La número 1 dice, ¿qué diferencias encuentras entre el fragmento leído, que es un texto dramático, y un texto narrativo? Vamos a recordar, un texto dramático es el que expone un conflicto, es la vida de los personajes. Tiene como objetivo representar el conflicto a un público, o sea que ha sido escrito con la intención de que los personajes interactúen mediante diálogos y acciones frente al público. Y por lo tanto, un texto narrativo es el que relata sucesos reales o imaginarios que se llevan en un tiempo determinado. Cuenta con personajes y la sucesión de algunos hechos ordenados en el tiempo. Hay varias diferencias entre un texto narrativo y un texto dramático. Una puede ser que el texto narrativo está escrito en prosa, mientras que el texto dramático está escrito en diálogos. La pregunta número 2 dice, fíjate en los detalles sobre el espacio escenográfico que ofrece en la primera acotación el autor. Vuelve a leerlo y dibuja la decoración adecuada siguiendo las instrucciones que te da el escritor. Vaya, para contestar esta pregunta, debes saber qué es el espacio escenográfico. Esto se refiere a lo que se encuentra donde se van a desarrollar las escenas, o sea, todo lo que hay ahí, como muebles, la estructura de las casas, entre otras cosas. ¿Cuál es el espacio dramático? El espacio dramático está constituido por el espectador o el lector para fijar el marco de la acción y de los personajes. Luego, la pregunta número 4 dice, ¿qué características psicológicas observas en cada uno de los personajes? Cuando hablamos de características psicológicas, nos referimos a todas las cualidades que puede presentar un individuo en un ámbito psicológico y mental, en cómo piensa, cómo razona y actúa. La pregunta número 5 dice que debes completar el cuadro del esquema de la comunicación de un texto dramático con la información del fragmento. No olvides que el mensaje es el propósito o intención comunicativa del texto. Para esta respuesta debes saber 4 conceptos, en que es un emisor, un canal, un receptor y un mensaje. El emisor es la persona que produce el mensaje en el acto de la comunicación. Luego está el canal, que es el medio por el cual se transmite la información. Ejemplo, cuando obtenemos un conocimiento mediante la lectura, el canal es un libro. También tienes que saber que el receptor es quien recibe la información. Y el mensaje es la noticia o información que una persona envía a otra. Luego, en la pregunta número 6, dice que debes imaginar junto a tus compañeros y desarrollar la presentación del fragmento. Debes imaginar que eres el director, por lo que debes tomar las decisiones para la puesta en escena, cómo lo harías, y debes completar el siguiente cuadro colocando ideas para cada elemento de la representación teatral, como el guión, el vestuario, la utilería, la escenografía, iluminación y sonido. En la actividad número 3 vas a redactar una valoración sobre el fragmento leído y se presentan 2 preguntas. La primera dice,
¿Cuál es el papel que desempeña Nora en el fragmento en comparación con el papel de la mujer en la sociedad actual? La siguiente dice, ¿cuál es la importancia de ahorrar y no gastar de forma desproporcionada lo que tenemos? Para realizar esta actividad debes hacer una comparación sobre los valores y los derechos sobre las mujeres y si son respetados o no. También debes tomar en cuenta los comportamientos o la supervivencia en base a la economía o las actividades que las mujeres realizan. No olvides compartir tu tarea con tu profesor. Te deseo mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.